Vamos a trabajar bastante con el frame buffer, entonces es interesante que veamos algunas características que tiene esta ventanita. Esta ventanita tiene el área principal, que es donde vamos a ver el render propiamente dicho, pero fíjense que tenemos un montón de botoncitos aquí arriba y un montón de botoncitos aquí abajo. Este de aquí arriba lo que nos permite es indicarle el render de qué canal queremos ver en la pantallita en este momento. Nosotros podemos querer renderizar la imagen final, que sería esta, pero también podemos querer renderizar otras imágenes, en algunos casos porque necesitamos tenerla para facilitar nuestro proceso de postproducción. Postproducción se le llama agarrar la imagen resultante del renderizado de V-Ray SketchUp y llevarla a algún editor de imágenes, como puede ser el Photoshop, para terminarle ciertos detalles. Esos trabajos de postproducción los podemos hacer en Photoshop, Photopaint o cualquier programa de edición de imágenes. V-Ray ya vamos a ver que tiene algunas posibilidades de hacer trabajo de postproducción, o sea, una vez que ya tenemos la imagen renderizada, hacerle ciertos retoques desde el mismo V-Ray. Pero cuando necesitamos llevarlo sobre todo a Photoshop, por ejemplo, es conveniente generar, además del canal principal, algunas otras imágenes con algunos otros canales para facilitar el proceso. Por ejemplo, supongamos que yo cuando vaya al Photoshop voy a necesitar hacer algo con todas las paredes del ladrillo. Si ustedes han trabajado en algún programa de edición de imágenes, se habrán dado cuenta que una de las grandes complicaciones que tienen esos programas es seleccionar el sector sobre el que queremos trabajar, sobre todo cuando no son colores planos. Si nosotros tenemos una mancha roja aquí, una mancha negra aquí, es fácil, porque viro la varita mágica, pico y ya está. Pero cuando yo tengo texturas que son mezcla de colores complejos, no es fácil seleccionar el área sobre la que quiero trabajar. Entonces, uno de los canales que me permite generar V-Ray es este que se llama Material IR. Lo que hace es generarme un canal donde pinta de un color único todo lo que tiene aplicado el mismo material. Entonces, fíjense que aquí, esto que está como color verde, es todo lo que tiene aplicado el material de ladrillo. Esto que está con un color rosita es lo que tiene aplicado, no sé, el material que tiene aplicado la ventana. Esto que está con este color, lo que tiene aplicado la caminería, etcétera, etcétera. Entonces, si yo llevo esto al Photoshop, cuando quiera seleccionar el sector de ladrillo para hacerle alguna modificación, me va a resultar muy sencillo seleccionarlo porque tiene un color único. A diferencia de si tengo que seleccionarlo de acá, donde me va a resultar difícil, mucho más difícil seleccionar. Una de las funciones que tiene entonces este concepto de tener muchos canales para renderizar es la posibilidad o facilitarnos el trabajo en los procesos de postproducción, como en este caso. Otros casos son cuando necesitamos analizar. Por ejemplo, yo les decía hace un rato que nosotros vamos a introducir el concepto de error. O sea que va a haber ciertos errores en el proceso de render que van a bajar la calidad, pero nos va a permitir tiempos aceptables. Los errores normalmente se relacionan con lo que se llaman ruidos. En el render se llama ruido a todas las manchas que aparecen y que no deberían estar. Si el nivel de ruido es más alto que lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar, necesitamos solucionar ese problema. Entonces, tenemos que saber por qué se está produciendo el ruido. El ruido se puede estar produciendo porque hay baja calidad en la definición del material, porque hay baja calidad en la definición de las reflexiones, porque hay baja calidad en la definición de la iluminación directa o de la iluminación indirecta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros queremos determinar dónde está el problema, por qué se está produciendo el ruido y no logramos solucionarlo, lo que podemos hacer es generar render de cada uno de esos aspectos individuales. O sea, renderizar la iluminación directa por un lado, renderizar la iluminación indirecta por otro, renderizar la reflexión por otro, etcétera, etcétera, para después poder ir viendo individualmente cómo está saliendo cada uno de esos renders y ver si de esa manera reconocemos por qué se está generando ese ruido y por lo tanto solucionarlo en ese aspecto en particular. Entonces, fíjense cómo aquí yo, por ejemplo, he generado alguna, pero tenemos la iluminación indirecta, que sería esta, la iluminación directa, que sería esta. Entonces yo puedo ir viendo esos mapas
y verificando dónde se está produciendo el ruido. Si el ruido se está produciendo en la iluminación directa, en la iluminación indirecta, en el material, en qué, y en función de eso saber dónde tengo que modificar la configuración para solucionarlo. Entonces, en este casillero lo que hacemos es elegir cuál es el canal que queremos que se vea en el frame buffer. El RGB color, que es el definitivo, el completo, el general, o alguno de los otros canales que nosotros hemos mandado a renderizar, ya sea porque queremos hacer un análisis de dónde está el problema del ruido que se está generando, o porque queremos generar algunos canales para después facilitarnos la tarea en la postproducción, etcétera, etcétera. Pero podemos tener muchos canales generados en ese listado. Después tenemos esto que nos permite determinar si queremos ver solo el canal rojo, o solo el canal verde, o solo el azul, que es algo que no sé si se utiliza demasiado, pero digamos, ahí por ejemplo estoy viendo solo el canal azul, o solo el canal verde, o solo el canal rojo. Ustedes saben que hay 3 colores primarios para la luz, que son el rojo, el verde y el azul, y con esos 3 colores se compone cualquier color. La computadora, ¿qué es lo que hace para definir el color del puntito 1 de la fila 1? Para almacenar la información color, lo que almacena es la intensidad de rojo, la intensidad de verde y la intensidad de azul, y para eso reserva una cantidad de bits determinada, ¿no es cierto? Que generalmente son 8 bits, o sea, 256 tonalidades de rojo, 256 tonalidades de verde o 256 tonalidades de azul. Entonces esos 3 canales son los que definen la composición de cada uno de los puntitos. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es eso, es viendo solo el componente rojo para definir el color de cada uno de los puntos que componen la imagen, o solo el verde, o solo el azul. Después tengo esta que me permite ver el canal alfa. El canal alfa es el canal de transparencia. Que nos permite ver en monocromático. Estos que permiten administrar los archivos. Fíjense que aquí yo tengo un disquito, que si yo pico aquí, lo que me va a permitir es guardar la imagen que tengo en este momento en el frame buffer en un archivo. Es decir, que si yo estoy viendo el canal de mapa ID y le digo que lo quiero guardar, lo que voy a guardar es el canal de mapa ID. O sea que lo que guardo es lo que está corriente en ese momento. Pero si yo aprieto el botón izquierdo y lo dejo apretado un ratito, van a ver que me aparecen otras 2 opciones. Esta segunda opción lo que me permite es guardar todos los canales que estén acá en este listadito, uno en cada archivo. Es decir, me va a generar un archivo con la imagen roja, verde y azul completa, o sea, la definitiva, otro archivo con el mapa ID, otro archivo con la imagen de la iluminación directa, etcétera, etcétera. Un archivo por cada uno de los canales que se renderizaron. Y la última opción, en cambio, lo que va a hacer es, con un formato propio de V-Ray, generarme un archivo que contiene a todas las imágenes de todos los canales que han sido renderizados. Después tengo la posibilidad de abrir una imagen que he guardado previamente, si la quiero mostrar en el frame buffer, y la posibilidad de limpiar el frame buffer y dejarlo vacío. O sea que esos conjuntitos de comandos son los que me permiten administrar archivos. El conjunto de comandos que siguen, vamos a mandar un render para que lo entendamos mejor. Fíjense que lo que hace el programa es primero genera un render como de baja calidad, y después aparecen esos cuadraditos que andan dando vuelta por la pantalla y que van definiendo con mayor precisión o más exactamente o de mejor calidad cada uno de los sectores por lo que va pasando. Ahora bien, muchas de las herramientas que vamos a encontrar en V-Ray están pensadas para tratar de acelerar el proceso de trabajo. Si por ejemplo yo estoy analizando el detalle de esta ventana, la iluminación, un detalle de color de esa ventana en particular, y cada vez que hago un cambio lo tengo que mandar a renderizar para que me renderice toda la escena, estoy perdiendo tiempo porque yo quiero trabajar sobre este sector en particular. Entonces, ¿para qué tengo que esperar que me renderice toda la escena si yo estoy trabajando en un sector? Entonces yo digo, no, si yo quiero trabajar sobre esta ventana en particular, me voy a esta pavita con el rectángulo rojo y le digo que quiero trabajar solo en esta sección. Entonces cuando yo mande a renderizar, que puedo mandar de aquí como he mandado recién o directamente desde el frame buffer, desde esta pavita,
Fíjense que ahora me hace todo el proceso, pero solo dentro de este cuadradito. Entonces yo me estoy ahorrando mucho tiempo de trabajo. La herramientita esta que está al lado, lo que me permite lo siguiente. Cuando yo empiezo a renderizar, esos cuadraditos aparecen en cualquier lado en principio. Alguna lógica deben tener seguramente, pero yo no sé cuál es. Entonces, si yo quiero orientarlo, porque a mí me interesa que renderice esta parte, supongamos. Entonces yo le digo quiero renderizar y cuando me empiezan a aparecer los cuadraditos, agarro esta herramienta que está acá y me paro en el sector que yo quiero que renderice. Entonces fíjense cómo donde yo pongo el mouse, ahí se van los cuadraditos. Entonces estas herramientas que están acá son herramientas que me permiten indicar con mayor exactitud cuál es el sector que realmente a mí me interesa para acelerar el proceso de renderizado. El otro aspecto que es importante en el frame buffer, que está relacionada con estas herramientas, pero para el cual primero tenemos que ver otra cosita, es el siguiente. Si yo pico aquí en esta H, que está aquí abajo, me abre esta ventanita que se llama historial. En ese historial yo puedo almacenar los renders que voy haciendo y que me interesa para después poder compararlo. Entonces yo quiero hacer un render en distintas calidades, después lo quiero comparar para ver con cuál me voy a quedar en función del tiempo que me ha llevado a hacer el render y en función de la calidad. Estoy buscando cuál es el óptimo. Entonces, ¿qué hago? Renderizo uno y si después renderizo otro y el primero lo he perdido, me va a costar comparar y decir cuál era el mejor. El historial que me permite que dentro del V-Ray yo pueda ir guardando en un historial las imágenes que he ido generando, las que me interesan, de tal manera de después poder compararlas. Entonces, supónganse que yo quiero activar el historial, pico en este botoncito para prenderlo, y la primera vez que lo uso me va a aparecer este cuadro de diálogo para que yo le indique la carpeta donde quiero que se guarden las imágenes que se vayan generando y que quiero dejar almacenadas en el historial. Entonces yo pico acá y le digo y elijo la carpeta donde lo quiero guardar. Vamos a aquí. Yo voy a elegir esta carpeta, que en realidad es una carpeta que ya tiene dos imágenes guardadas. Pero en definitiva yo lo que he hecho es seleccionar la carpeta donde quiero guardar mis imágenes. Entonces yo puedo mandar a renderizar. Y una vez que he renderizado, fíjense que si yo pico en este disquito, la imagen que está aquí se almacena o se agrega al listado de imágenes que tengo guardadas en el historial. Y yo puedo seleccionar, por ejemplo, esta imagen, que es la que estaba desde antes, y decirle que la quiero ver en el frame buffer, o puedo seleccionar esta y decirle que la quiero ver en el frame buffer. La que yo quiera le puedo decir que la quiero ver en el frame buffer. Y también puedo decirle que yo quiero que esta imagen sea la A y esta imagen sea la B, y voy a ver las dos simultáneamente con esta barrita que me va a permitir ir comparando. Fíjense que yo tengo, las dos imágenes tienen el mismo tamaño. Esta le ha llevado 5 segundos en renderizarse, esta le ha llevado 5 minutos en renderizarse. Esta está hecha con la mínima calidad que permite el programa, digamos, estándar, y esta está hecha con la máxima calidad que permite el programa estándar. O sea que las dos son renders de las mismas escenas, con los mismos elementos, con los mismos materiales, todo lo mismo. La única diferencia es que una está hecha con muy buena calidad y la otra está hecha con una calidad muy baja. Una le ha llevado 5 segundos, a la otra le ha llevado 5 minutos. Y entonces yo puedo verla, una y la otra, y decir, bueno, se justifica que yo use 5 minutos para renderizar en lugar de 5 segundos o no. Bueno, según el objetivo que tenga esta imagen, yo decidiré si sí o si no. Pero esto me permite compararlas porque las voy viendo en simultáneo. Y estos botoncitos me permiten intercalar entre A y B, o sea, llevarla para el otro lado. Y esta me permite volver a la situación original, es decir, sacarlo a la A y B y volver a la situación original.